Reciban un cordial saludo. En mi experiencia como ingeniero de sistema y comerciante, siempre he tenido que utilizar las herramientas de Excel para tomar decisiones. Por eso hoy comienzo por hacerles un tutorial sencillo pero muy práctico que me permitirá o que les permitirá a ustedes a futuro construir sus ingresos y egresos con base en un presupuesto inicial para ejecutar un proyecto. Siempre que vamos a crear un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es un diseño o un bosquejo de cómo se quiere concebir este proyecto. Comenzamos. Empezamos a escribir el nombre de la empresa o del negocio. Continuamos ya con el título que tiene que ver con ingresos y egresos. Luego colocamos los títulos que corresponden a ingresos y más abajo lo que corresponde a egresos. Nos fuimos a insertar, utilizamos el símbolo de insertar y colocamos en la columna C presupuesto, escribimos presupuesto. Ampliamos con la flechita, nos vamos a la columna de presupuesto y con esa flechita alargamos la columna. Seguimos entonces colocando el mes de enero, el mes de febrero y así sucesivamente. Posteriormente empezamos a colocar, digamos, aquellos rubros que pertenecen a los ingresos. Ejemplo de esos rubros: lavado general, brillado, lavado motor, aspirador interior, encerado, limpieza de alfombras, eliminación de rayones, etc. Esos rubros lo que van a ocasionar dentro de nuestro negocio es que cada servicio que prestemos nos va a corresponder a un ingreso. Lo mismo hacemos con el rubro de egresos. ¿Cuáles son esos rubros de egresos? El agua, la luz, el teléfono, el internet, el gas, el arriendo, la amortización del préstamo, la nómina y otros gastos que pueden presentarse durante el mes o durante los meses. Para el ejercicio está bien con esos rubros, pero sabemos que son más ingresos y más egresos. Luego, como vemos que todos esos nombres, esos títulos, no caben dentro de la misma columna, nos vamos a la columna B y con la flechita ampliamos hacia la derecha. Y ya esos títulos que corresponden a los ingresos y a los egresos ya caben dentro de esa columna. Ahora, vamos a empezarle a dar esa presentación que toda hoja de Excel merece que se le haga. Vamos a colocar el título de lavadero La Favorita, vamos a colocarlo centrado. Nos vamos a combinar y centrar y automáticamente lo centra. También le vamos a dar un color, le podemos colocar el color amarillo, nos vamos a donde está el tarrito, le colocamos el color amarillo y también donde dice allá la letra mayúscula, cada vez que lo hundimos o subimos, le subimos el tamaño a la letra o a la palabra. Y en la parte izquierda, donde está la N, esa es negrilla, la colocamos en negrilla. Lo mismo hacemos para ingresos. Le colocamos el color de fondo, le subimos el tamaño de la letra, le colocamos negrilla y ya miren cómo va quedando este trabajo. La columna A no me dice nada, entonces la voy a reducir para mirar toda la hoja que tenemos. Lo mismo vamos a hacer con esos títulos de ingresos y egresos y lo que aparece de presupuesto y los meses. También vamos a darle una presentación, vamos a colocarle otro colorcito azul, le colocamos en negrilla, donde está la N de negrilla, y ahora vamos a colocar en cuadrícula. Entonces nos vamos donde dice borde y nos situamos donde está la cuadrícula, donde dice todos los bordes, todos los bordes.
Le damos ahí. Inmediatamente todo aparece en cuadrícula. Ya la hoja va tomando forma, ¿no? Los títulos como de ingreso y de egreso también hay que colocarlo en negrilla. Entonces nos vamos a la N de negrilla y a la S donde está la S para subrayar esos títulos. Lo mismo, le subimos un poquito el tamaño de las letras y ahora sí empezamos a colocar unos valores que deberían de corresponder, de acuerdo a nuestro estudio, deberían de corresponder a lo que tiene que ver con el presupuesto. Pero antes nos vamos a ir a colocar una fila donde diga total de ingresos y también donde diga total de egresos. Sencillamente nos vamos después de la palabra eliminación de rayones, colocamos total ingreso y lo mismo después de la palabra otros gastos, colocamos total egresos. Hacemos lo mismo, le colocamos negrilla, le subimos el tamaño a la palabra y miren cómo va quedando esto. Así de sencillo. Ahora empezamos a hacer ese presupuesto. Por ejemplo, digamos que el presupuesto en el año son 100 lavados generales a 15,000 pesos por ser el primer año. El presupuesto mensual. Lavado de motor, 50 por 25,000. Se supone pues que se van a hacer 50 lavados de motor a 25,000 pesos por mes. Aspirado interior, también se supone que se van a hacer 40 aspirados a 125,000 pesos. Encerado. Vamos a ver qué valor le colocamos a encerado. Vamos a colocar que se van a encerar 30 carros en el mes por un valor de 60,000. Y así hacemos con los demás rubros, ¿no? Con limpieza de alfombras y eliminación de rayones. Eso va a ser el presupuesto del mes. O sea, que basado en un estudio que hicimos anteriormente, que fuimos y miramos diferentes negocios de lavaderos de carros, más o menos eso fue la información que nosotros recibimos, que en promedio se podían hacer esa cantidad de servicios y más o menos con unos valores promedio. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahí? Le estamos diciendo que eso lo vamos a multiplicar por 12 meses. O sea, cada rubro de eso, o sea, digamos encerado 30 por 60,000 en el mes, pero por 12. O sea que aquí estamos sacando el presupuesto por año. Ese es el presupuesto del año. Como ustedes se pueden dar cuenta, a la medida que va pasando la información, vamos descubriendo cosas. Entonces, esa es la idea. ¿Qué estamos haciendo aquí en este momento? Vamos a darle un formato de miles. Aquí están todos los formatos, general, formatos de números, formatos de moneda, ahí mismo les dicen cómo va a quedar el formato. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a probar a ver cuál nos sirve. Ese sin formato queda igual. Ese de número queda igual, pero con los dos cifras significativas después del punto. Aquí le colocamos el de contabilidad y aparece el signo de peso a la izquierda y todo a la derecha separado por comas y al final las dos cifras significativas después del punto. Finalmente, nosotros vamos a optar por ese que dice miles, estilo millares. Escogemos la opción de miles. Quitamos aquí en la parte superior donde están los miles, aparece que con la flechita a la izquierda los ceros, nosotros le sumamos ceros después del punto o le quitamos los ceros después del punto. En este momento lo que hicimos fue que le quitamos los ceros después del punto. Ahora vamos, en el total de ingresos, vamos a sumar todo lo que me corresponde al presupuesto anual. Aquí me fui a la celda de total de ingresos, me fui al símbolo de sumatoria que está aquí arriba y le dije que me sumara desde la C6
hasta la C12. Inmediatamente ya quedó guardado el presupuesto de ingresos del año. Ahora empezamos a colocar nuestros egresos. ¿Cuánto nos vamos a gastar en agua mensualmente? ¿Cuánto nos vamos a gastar en luz? Y así sucesivamente en el resto de los servicios y gastos que tenemos. El tema del gas lo puse en 26,000 por 12 meses, nos da más o menos 312,000. Arriendo de local, más o menos, digamos que presupuestado 1.800.000. Eso lo vamos a multiplicar por 12 meses. De la misma forma que estamos sacando el presupuesto de ingresos, estamos sacando el presupuesto de egresos. En el tema de amortización de préstamos, digamos que para efectos de que tenemos que nos hicimos un préstamo de 150 millones de pesos, nosotros evaluamos que digamos que es al 4%, coloqué una cifra, digamos que en ese año nosotros tenemos que pagar 72 millones de pesos de intereses, que resulta de multiplicar el 4% por los 150 millones de pesos por los 12 meses. Pago de nómina, algo parecido también. El pago de nómina es un representativo. En este caso nosotros colocamos que el pago de nómina era el 20% de lo presupuestado cada mes. Eso también es un análisis que supuestamente se hizo, se estudió y se coincidió o se tomó la determinación de que el 20% de los ingresos del mes correspondían a los gastos que tienen que ver con nómina. Y otros gastos estipulados, colocamos un gasto mensual que muchas veces aparece y no nos damos cuenta de 1 millón de pesos. Por 12 serían 12 millones de pesos. O sea que el total de egresos presupuestado es de 144 millones de pesos. O sea que en este primer año de evolución, nosotros vamos a tener una utilidad o pérdida. Ahí colocamos una última fila que dice utilidad o pérdida, una penúltima fila que dice utilidad o pérdida, que resulta de sumar el total de los ingresos menos el total de los egresos. En ese momento, según el presupuesto del año, nos queda una utilidad durante el año de 23 millones de pesos. Ok, entonces en este momento, esta sería la situación hipotética donde comenzamos nosotros nuestro proyecto, nuestro lavadero, la favorita, y sabemos que de entrada a nosotros nos prestaron 150 millones de pesos, que lo invertimos en todo lo que había que comprar, todo lo que había que invertir para comenzar el negocio. O sea, se gastaron los 150 millones de pesos. Entonces nosotros arrancamos el mes de enero ya inicialmente con un negativo de 150 millones de pesos. Vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Ok, ahora en esta segunda parte nosotros vamos a hacer unas proyecciones. Vamos a inventarnos unos números, pero digamos utilizando, digamos que una parte real, una parte proyectada, en donde los diferentes meses cambian por unas situaciones positivas, otras situaciones negativas. Digamos que en el tema de los ingresos, vamos a suponer que un mes no se hizo el presupuesto, el otro mes sí se hizo, y así sucesivamente. Y con respecto a los egresos, la mayoría de los egresos son realmente iguales en el tiempo. Varía un poquito. El tema de los servicios varía muy poquito. Normalmente los servicios se incrementan. Entonces vamos a hacer una simulación con el tema de los ingresos. Estamos en esta parte, estamos haciendo una simulación de que en el mes de enero se hicieron 5 servicios de lavado general. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros vamos a colocar una fórmula, ahora vamos a hablar del tema de la fórmula, siempre le tenemos que anteponer el signo igual o el signo más, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nosotros en este momento vamos a decir que en el mes de enero solamente se hicieron 5 lavados, se hizo 5 lavados en general.
lavados generales, perdón. Entonces, digamos que yo multiplicaría 5 por 15.000, pero en estos momentos me hace falta o el igual o el más, anteponiendo el número al número 5 en este caso. Sigamos con el ejercicio. Ya le colocamos el igual. Inmediatamente me dijo que se facturaron 75.000 por ese concepto. Y así sucesivamente. Digamos que en este caso eran 20 servicios de brillado a 30.000. Entonces vamos a colocar que solamente se hicieron 2. Entonces fueron 60.000. Y así sucesivamente vamos colocándole cifras. Digamos, por ejemplo, el caso del lavado motor, también se hicieron 5 a 25.000. Dio 125.000 pesos en el mes de lavado de motor. En el aspirado se suponía que se podían hacer en ese momento unas 40 de presupuesto mes. En este momento se hicieron, el primer mes de enero se hicieron 2 a 40.000, son 80.000 pesos. Y así sucesivamente en este ejercicio. Estamos colocando cifras aleatorias, pero con el único fin de darle claridad a cómo sería una proyección. Y esas proyecciones las vamos a hacer en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril. Y sucesivamente. En este caso de la sumatoria, como también tenemos que sacar una sumatoria en enero, tenemos dos opciones. Una opción es utilizar la misma fórmula de sumatoria y aplicarla a este rango de valores, ¿ya? Lo otro es, aquí tenemos una fórmula que fue la del presupuesto. Nosotros podemos decir que nos copie esta fórmula, nos la copia acá, de tal forma que al copiarla a esta celda, automáticamente va a aplicar la fórmula no sobre la columna C, sino sobre la columna D. ¿Cómo se hace ese copiado? Sencillamente, se sitúa en esta celda, se le da botón derecho, se le dice copiar y se sitúa en la celda siguiente y se le da botón derecho, pegar. Esa es una fórmula. La otra fórmula es ir a esta celda, darle control C e ir a la celda contigua y darle control V. Esa es la forma. Hay dos opciones. O botón derecho en la celda, copiar, botón derecho en la celda donde destino, botón derecho, pegar. O hacerlo control C en la celda origen y control V en la celda destino. La otra opción es la que acabamos de ver acá, que yo me sitúo en la celda origen, o sea, la celda que queremos, cuya fórmula queremos copiar. Me sitúo en la parte inferior derecha, le doy, presiono con el botón derecho en ese punto y me sale una crucecita muy pequeña. Quedo fijado esa celda con el botón izquierdo y lo único que hago es moverlo hacia el botón derecho. Aquí está, repitamos el ejercicio nuevamente. Celda origen, crucecita y la pasamos para la otra celda destino. Inmediatamente se copia. O sea, en este momento tenemos tres opciones. Control C, control V. Me voy a la celda, botón derecho copiar, celda origen y me sitúo en la celda destino y le doy el botón derecho pegar. O en su defecto, con la figura de la crucecita en la parte superior derecha y la ruedo hacia la celda contigua. Inmediatamente se copia la misma fórmula. Esa fórmula, obviamente, al copiarla, no va a utilizar los datos de la columna C, sino que va a utilizar los datos de la columna D desde D5 y a D11. La pregunta de ustedes, pero ¿y por qué no cogió la celda en blanco? ¿Por qué no cogió la palabra enero?
Cuando nosotros hacemos ese copiado, él también copia exactamente desde la fila que empieza hasta la fila que termina, en cualquiera de las tres opciones. Ahora, lo que hacemos es aplicar la misma copia, pero en los demás meses, utilizando el tercer sistema de coger la celda, fijarla con el botón derecho en la parte inferior derecha, se aparece la crucecita y nos llevamos esa crucecita hasta diciembre. Inmediatamente aquí aparece una rayita donde nos dice que ya la fórmula está ahí, sino que como no hay datos, entonces no está entregando nada. Ahora comenzamos, digamos que a proyectar lo que podría suceder para el mes de febrero. Supóngase usted que en el mes de febrero nosotros, digamos que le aplicamos un 10% sobre las ventas de enero, ¿sí? Pero en este caso, si le aplicamos un 10%, tenemos que sumarle lo del mes de enero más ese 10%. Entonces, aquí está pasando algo que es que automáticamente no estamos tomando el valor que es, porque solamente le estamos aplicando el 10%, sino que además tenemos que aplicarle el 110%. O sea, le estamos aplicando un 10% más que el mes de enero. Se lo aplicamos, cogemos la celda y lo copiamos. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí en esta parte, vámonos al mes de marzo, por ejemplo. En el mes de marzo estamos haciendo la fórmula. Y miren que estamos sombreando toda esta celda. O sea, yo si quiero copiar copiar esta fórmula sobre la celda, sobre las celdas siguientes, o sea, si quiero copiar lo de lavado general y aplicar la misma fórmula sobre brillado, sobre lavado de motor y etcétera, etcétera, sencillamente yo sombreo todo el rango de celdas. O sea, en este caso yo sombreo desde F6, F5 hasta F11 y aplico la fórmula. Coloco el signo más, como lo estamos haciendo, coloco el signo más, vamos a repetir un momentico, volvamos otra vez. Cojo la celda, ya sombreé, cojo la celda de febrero de F5, E5, perdón, le aplico el 1.10% e inmediatamente me aparece el valor y le doy enter y me sale todas las fórmulas, me aparecen copiadas. La otra forma que yo puedo hacer es sencillamente, como acabo de hacer, aplico la fórmula ahí y después con la misma crucecita me voy hacia abajo y copio todo, copio la misma fórmula sobre el mes de marzo y así sucesivamente. Y miren que a la vez en los totales de ingresos van apareciendo los valores. Miren lo sencillo. Aquí coloqué la fórmula, copié la fórmula y se la aplico hacia abajo. Inmediatamente me aparece el total de los ingresos. Se me aplica la fórmula en todas ellas. Dos opciones. La crucecita la voy bajando y la otra opción es coger la celda, control C y la bajo de ahí y la coloco de ahí hacia abajo. Y le doy enter. Así y así sucesivamente hacemos desde el mes de mayo en adelante. Aplicamos la misma fórmula. O sea, le damos porcentaje diferente. Un mes lo multiplicamos por el 90% de lo que se produjo el mes anterior. Otro mes le colocamos un porcentaje por encima. En este caso, resulta que en junio le estamos aplicando que en junio nos ganamos el 35% con respecto de mayo. Estamos haciendo en estos momentos realmente es una simulación. Estas simulaciones son interesantes en la medida en que a nosotros nos dan una idea. Si utilizamos esas simulaciones con lo que hemos aprendido, estudiado del negocio, y a nosotros cuando vamos de pronto, si yo me metí en el negocio de lavadero y me voy para un lavadero y pregunto eso, no, mira que los meses de enero y febrero son malos, pero ya el mes de julio comienza a cambiar. Digamos que nos va dando una figura y podemos hacer una simulación y a final de diciembre en esta simulación nosotros podemos de pronto hacer un análisis y ese análisis nos puede indicar, nos puede ser un indicativo
de cómo vaya a ser el futuro, pero no necesariamente eso significa que tiene que ser igual. Hay que pasar la historia, hay que pasar, digamos que en la vida todo eso es un proceso. En todo el año tenemos que, si montamos el negocio del lavadero de la favorita, en todo el año tenemos que hacer toda esa figura, o sea, hacer el ejercicio físicamente. ¿Ya? Esta simulación nos sirve para tener una idea de lo que le puede pasar al negocio. Lo mismo vamos a hacer con los egresos. ¿Ya? Normalmente el agua, la luz, el teléfono siempre van incrementándose relativamente y el gas. Hay otras figuras, hay otro, el arriendo del local siempre se mantiene en el año igual, la amortización del préstamo siempre es igual, el pago de la nómina va a ser porcentual, habíamos dicho que era el 20% sobre el valor total de los ingresos. Eso va a ser variable, pero va a ser una fórmula que se va a aplicar sobre el valor total de los ingresos mes a mes. El caso, por ejemplo, del arriendo, 1.800.000. ¿Qué hago hacer? ¿Qué tengo que hacer? Copiar la fórmula de ahí hasta diciembre, porque sabemos que, que ese valor va a ser constante. Lo mismo el préstamo, si vamos a pagar 6 millones de pesos mensuales, colocamos 6 millones de pesos en enero y eso lo único que tenemos que hacer es control C y llevarlo hasta diciembre, control V. O fijamos la celda con la crucecita y nos las llevamos hasta el final. El pago de nómina. El pago de nómina es la aplicación de una fórmula. En este caso es del 20% con respecto a los ingresos de cada mes. En este caso, digamos que tendríamos que coger la celda D22, la celda D22, la celda D22 y multiplicarla por el 20% de la celda D12. Otro gasto, digamos que los otros gastos son variables en el tiempo. El primer mes fue 1.000.000, el otro el segundo mes 800. Todo eso son simulaciones que lo que queremos es dar una explicación de cómo puede funcionar, digamos, un negocio de estos. El total de los egresos, el total de los egresos es la sumatoria de todo lo que pasó en el caso de enero, de todo lo que pasó desde D5 hasta D23. ¿Sí? Y es una fórmula, sencillamente la sumatoria de todo lo que pasó en ese mes. Sencillamente nos vamos a la fórmula de sumatoria y seleccionamos entre D15 y D23. Seguimos colocando los valores, digamos que se pueden incrementar entre un 3%, 2%, 4% con respecto al mes anterior los servicios. Eso normalmente pasa y pasa en nuestro país y pasa en todos los países. Al final del año se ha incrementado un 15, un 20% con respecto al periodo inicial, o sea, al mes de enero. Y ahí lo que hacemos es copiamos todas esas celdas y las proyectamos hacia el final.
Ahora viene la parte final y es cómo quedó cada mes, si hubo utilidad o hubo pérdida. Entonces, vamos a coger la fórmula esta, que es la fórmula que estaba en el presupuesto, en donde decíamos que hacíamos más C12 menos C24. Entonces, volvemos otra vez a copiar lo que está en esa celda y lo vamos a replicar sobre las celdas, las celdas que están seguidas hacia la derecha. Control C. Ahí está la trillita, la crucecita y la llevamos hacia el final. Como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros utilizamos valores, en el tema de los ingresos, utilizamos valores muy pequeños con respecto al presupuesto inicial que habíamos colocado de los ingresos. Entonces aquí nos está apareciendo que toda la utilidad, que nunca hubo utilidad, que lo que hubo fue pérdida, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. ¿Qué hay que hacer? Hacer algunas modificaciones. Vamos a hacer algunas modificaciones, por ejemplo, en el mes de enero, y de ahí vamos a proyectar hacia los meses siguientes. Digamos que ahí donde en el mes de enero que habíamos colocado 5 servicios, vamos a incrementar los servicios. Primer mes, ingresos 960, pero tuvimos ingresos en 9 millones, o sea que la pérdida fue de 8 millones y pico. Hay que hacer unos cambios en los datos iniciales del mes de enero para ver de pronto una cifra positiva, ¿no? Habíamos dicho que el promedio por mes eran 100 lavados y resulta que colocamos 5. Le vamos a poner una cifra que digamos sea cercana. Le colocamos 80. Y así sucesivamente vamos a cambiar esos valores iniciales en el mes de enero, ¿ya? Para que la cifra sea más cercana a una realidad, ¿no? Lavado de motor 50 y habíamos colocado 5. Vamos a colocar que en el mes de enero se hicieron 65, o sea, fue mayor al presupuestado. Como se dan cuenta, mes a mes hicimos unos incrementos del 12, del 15, después bajamos un mes al 90% con respecto al mes anterior. Todas esas simulaciones, al hacer esos cambios en el mes de enero, empezó a cambiar toda la figura en el resto del cuadro. Al bajarnos, ahí nos damos cuenta que en el tema de utilidad y pérdida las cifras empezaron a ser positivas. En este mes en especial fue porque colocamos un gasto, como otros gastos, 8 millones y medio. Entonces, esa cifra salió negativa. Pero todo ese es el ejercicio para que entendamos cómo es una simulación.